¿Qué? ¿Para qué? Si nos puedes ayudar porque como vino él, pues, ¿Y ayudar con qué, Pablo? Qué Erika es pena. primera vez que viene. para hacer una introducción a la clase de Biblia. Bueno, entonces... Gracias, Sebas, hombre, no te merezco. La idea entonces es, acá se estudia la Biblia como de corrido, ¿cierto? Entonces se va leyendo continuamente. Si alguien tiene alguna duda, o si de pronto Pablo debe hacer una intervención respecto a algo que se ha leído puntual, entonces se hace. Se estudia también, se trata de estudiar la escritura también muy desde el contexto, para que no haya como, o sea, demuestra como lo que pasaba en el momento. La idea es entonces que el Espíritu Santo venga a través como una respuesta sobre la verdad en cada una de las cosas que estamos leyendo, ¿cierto? Para que sea más bien como un aprendizaje por medio del Espíritu Santo y no algo como un puesto, como una norma o algo así. Entonces la idea, por lo general estudiamos un libro del Nuevo Testamento, uno del Antiguo, uno del Nuevo, uno del Antiguo, como para ir pues como intercalando entre uno y otro, porque por ejemplo el Antiguo Testamento es muy de historia y el Nuevo Testamento viene como más a traer cierta doctrina o ciertas como lineamientos o formas en las cuales nosotros como debemos actuar correctamente ante los hechos de Dios. Como les decía, entonces la idea es, si ustedes tienen alguna duda, alguna de las personas nuevas que está, tiene alguna duda, no dude en hacer la pregunta. Eso suena como a colegio, pero no hay pregunta boba, no hay pregunta, o sea, no se dejen llevar como porque esta gente además que ya lleva mucho rato estudiando, entonces voy a preguntar una estupidez. No hagan eso, porque entonces muchas veces privando un conocimiento a ustedes y también nos privando un conocimiento a nosotros, porque muchas veces hemos dado que a raíz de una pregunta de una persona, otro montón de los que estamos acá terminamos aclarando dudas con respecto a otros temas, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Eclesiastés, está en el Antiguo Testamento, es distinto a Eclesiástico. Ya estamos por terminarlo, estamos entonces ya como en la disyuntiva de si estudiar un libro del Antiguo Testamento o si irnos otra vez al Nuevo Testamento, estudiar una carta. Es hermosa. Muy Pablo, Bien, ya está bien. Gracias por las palabras, hombre. Me arrastré 5 minutos de 1 hora y media. Pero dijimos, la otra vez hablamos que íbamos a hacer como un mini estudio de Apocalipsis. Pero no, eso iba a ser en vacaciones. Ah, ya. Porque no estaba Manuel ayer. No, eso iba a ser en vacaciones, pero ya ahora la idea es un libro, nos damos igual, pero Mariana. Llegaste toda mi quemada. Hermano también. ¿Qué le dijo? Cada cosa en su lugar. Eso estuvo peor. Deje así que estamos grabando. Te dijo Daniel. Te dijo Daniel. Habla, le quita la comida. Entonces dijo. Ahora con Mario no vieron nada. Y eso le dijo ¿Ya empezaron? Mariana ya tiene callo de profeta, ya eso no le importa nada. ¿Cierto, Mario? Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a empezar con una oración. Dejemos esto aquí. Padre nuestro, gracias te damos porque nos has traído de diferentes rincones, cada quien con su estilo de vida. Nadie ha venido acá sino es porque tú has inquietado el corazón y le has llamado. Gracias porque hemos conocido un Dios que no pierde el tiempo con nadie, que no se anda con tonterías. Eres un Dios de propósito. Eres un Dios que al que llama, suples, y al que suples, capacitas, Señor, también para la obra a la que la llamas. Padre, gracias, porque es el Dios que hemos conocido.
Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que este conocimiento, Señor, puede simplemente ser como o traducirse en algún tipo de entretenimiento intelectual, y ese no es el fin de las Escrituras. Que el fin de las Escrituras sea, Señor, poder comprender cuál ancho y profundo es tu amor, y conociendo ese amor, poderlo, Señor, manifestar por medio de las obras. Y que así sea, Señor, aquí en este grupo, y que así sea en esta clase, y que solamente lo que sea para edificación y para obras en amor, sea lo que permanezca en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y vamos en el capítulo, ya hoy, ¿cómo es que se llama? Alejandro nos hizo un pequeño recordatorio de que tuvimos un bachecito, era para ver si estaban atentos. Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 10. Pura memoria del inconsciente, Eric. ¿Que sabía el capítulo en que iba? No, yo dije la fecha. Que le atiramos los casos. Sí, una casualidad. De buena fe lo dije, ¿no? Pero... Eso es una diosidencia, Pablo. Esperamos a que llegue. Maestro. ¿Qué más? Llegamos tarde. No. Estamos Hola. aquí. Estamos a tiempo. Con conjunto super guapo. Perfecto. Bien, ya estamos llegando al final del libro del Eclesiastés, ¿cierto? Nos quedan 2 capítulos a lo sumo. El último capítulo, pues digámoslo así, que es como el resumen, es la síntesis de todo el Eclesiastés. O sea que pues a los que llegaron hoy van a tener el resumen casi que en boca del autor y por parte mía la explicación pues se amerita. Entonces vamos al capítulo 10. Una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista. O sea, como esto es castellano antiguo, en él significaría como en el perfume. En sus traducciones debe decir algo más simple. No estoy diciendo que esta sea, lo que pasa es que esta es más enredadita. Diría algo así, hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Esa sería una traducción más contextual, ¿cierto? Entonces vamos. Una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista, y un poco de locura puede pesar más que la sabiduría y la honra. Estas expresiones son expresiones muy características de los semitas, sobre todo en el lenguaje proverbial, ¿cierto? O en el lenguaje que nosotros llamamos sapiencial, que es como la manera de yo en una oración llevar una enseñanza práctica. Eso es un proverbio o un aforismo, ¿cierto? Es llevar en una oración una enseñanza práctica. A estos enunciados ellos le llamaban como la sabiduría. Venga, que no escuchamos. Tati. Okay. No digo nada. Mira la cara. Te salvaste, Me he podido. Bien. Es que no, estaba viendo que cada vez me sorprendo más que hay más mujeres que hombres. No, siempre no. Lo que pasa es que la vez pasada lo noté y hoy ya lo estoy notando al cuadrado. No, pero llegaron dos No, hombres. llegaron más hombres. Mira que sí. Alejo Ayer y el gato. ya éramos 4. Guillermo, nos estás dejando, nos estás dejando interpretar. Ok. Ayer éramos 4 que te los conté.
Y hoy vino Alejo. Bien, entonces en este lenguaje sapiencial lo que se trata es de llevar como enseñanza práctica. Recuerden ustedes las palabras de Jesucristo cuando él decía que un poco de levadura fermenta toda la masa, hablando sobre los fariseos o la religiosidad. Entonces, miren cómo Jesucristo llevó el lenguaje sapiencial al espíritu, no solamente a una vida práctica, sino al espíritu, porque Jesús nos hablaba de la levadura como el pecado, como el pecado. El pecado es como si echara raíces, ¿no? El pecado es como si fuera, cuando tú cometes un pecado, cuando tú quebrantas la ley, es como si empezara una bola de nieve a crecer y a generar una cantidad de efectos terroríficos, hasta el punto en que un poquito de pecado, aun a pesar de tener buenas obras en cantidad, es como si el pecado terminara como ganando o venciendo a lo bueno que usted haga. Es como una persona que fue buena toda la vida. Y esa persona que fue buena toda la vida, que siempre tuvo y guardó un buen nombre, digámoslo así, que se descacha como al final de sus días. Esa persona va a tener, es como prácticamente como si la misma tacha de las personas van a hacer que esa persona no tenga ya todo ese buen nombre que cultivó. Por un poquito de pecado, afectó lo mucho que había hecho, ¿cierto? Entonces, esta sentencia que nos está dando Salomón es hablando del poder negativo que tiene el mal. Él no lo está hablando en un sentido moral, él lo está hablando en un sentido pragmático, en un sentido completamente práctico. ¿Ya? Una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista y un poco de locura puede pesar más que la sabiduría y la honra. Este caso recuerda mucho la división del reino de Israel. Los rabinos que estudian estos textos hablan mucho, o digámoslo así, como que asocian mucho este texto a la división del reino de Israel, cuando uno de los lugartenientes de Salomón, llamado Roboam, empezó a hacer conspiración contra el reino, y ahí el reino se divide entre Israel se divide entre el norte y el sur. Judá era en el sur e Israel era en el norte. Y a partir de ese momento ya Israel nunca vuelve a tener una verdadera unidad. Una verdadera unidad. Ya termina siendo digámoslo así, como una porción muy pequeña, y no estaban ocupando toda la tierra prometida. O sea que lo que estamos hablando es que el pueblo de Israel solamente gozó de imperio durante 2 dinastías, la dinastía de David y su hijo Salomón. El resto eran pequeños reinados y nunca fueron llamados imperios. Eran más bien como, incluso ellos tributaban impuestos a los asirios, después tributaron impuestos a los babilonios, después tributaron impuestos a los griegos, después tributaron impuestos a los ptolomeos, después tributaron impuestos a los romanos. Nunca llegaron a tener eso que tuvieron en David y en Salomón. Entonces, este adagio de un poco de mal daña todo lo bien que tú has hecho, se aplicaba al reino de Israel. Una persona no sabia en el poder, un necio en el poder, acabó todo lo bueno que hizo David y que hizo Salomón. Un solo necio en el poder. Lo mismo puede pasar con un presidente. Monte un presidente mentecato y se va a tirar toda una economía que se puede desarrollar durante mucho tiempo. ¿Qué? No hemos visto, no los conocemos, ni hay vecinos. Total, sí. Ni en los países vecinos tampoco pasa. Dirige, versículo 2, dirige el sabio su mente a la diestra y a la izquierda el necio. Muchas gracias, Mario. Y a la izquierda el necio. Aquí vemos un lenguaje. Aquí vemos un lenguaje muy característico de los judíos, ¿cierto? Porque la siniestra y la diestra eran símbolo del bien y del mal, ¿cierto? Ustedes notan que en Génesis, por ejemplo, todos los padres, cuando iban a bendecir a su primogénito, ellos le pedían a él, dame tu diestra, porque la bendición siempre se hacía con la mano derecha. Y mira, acá está cuando Jesús y su vida a la diestra del Padre. Exactamente.
La diestra simbolizaba para los judíos la bendición. La bendición. La siniestra significaba como ya algo de segundo rango, ¿no? O otras veces también simbolizaba el pecado o señal de desacuerdo o desaprobación. Entonces en las asambleas o en las sinagogas judías en la época de Jesús eran un círculo así, el rabino o el sacerdote estaba donde está esta mesita con una especie de pequeño atrio, como enrejado. Él se paraba en una escalinata, comenzaba a predicar en la sinagoga y cuando él decía algo que era verdadero y que resonaba con el corazón de la asamblea, de la sinagoga, entonces ellos empleaban la palabra amén o el así sea, que se fue quedando en la tradición y a la fecha que la iglesia también lo comenzó a usar. Ese amén es un signo de aprobación, es decir, estás diciendo una verdad. Amén es una verdad. Por eso a Jesús en el Apocalipsis se le llama el amén, es decir, el verdadero, el fiel, el que no falla. No el Renault 4, pues. Dirige el sabio su mente a la derecha y a la izquierda el necio. Por cualquier camino que el necio vaya, es siempre necio y todos le dicen, es un loco. Cuando un poderoso se enfurezca contra ti, no le repliques, porque la mansedumbre impide grandes males. Una de las características de la sabiduría es la prudencia, nos está diciendo él acá. El imprudente es el retardatario, el contestatario, perdón, el que siempre se le dice algo y ya tiene cómo contestar y refutar. Cuando se siente ofendido, inmediatamente él agrede. Esa es una condición inexpugnable de una persona necia. Es decir, una persona que carece de sabiduría. Le dicen algo y ya se está defendiendo. El sabio no tiene por qué defenderse, ¿cierto? El sabio sabe que posee la razón, ya, porque ha escudriñado las cosas. El necio replica y contesta. Y todo lo tiene que contestar. Y siempre tiene un argumento para contestar. Siempre tiene una excusa y un argumento a su favor. ¿Okay? Como esto es tan simple, entonces no voy a ahondar mucho en el tema. Versículo 5. Un mal que he visto debajo del sol es el mal que nace del soberano. Es puesto el inepto en muchos puestos elevados, y los aptos se sientan abajo. Entonces aquí él está comenzando a ver, como otra vez volviendo a los malestares sociales, y viendo que no necesariamente hay una justicia una justicia cósmica que rige como el puesto que el sabio ha de ocupar, sino que a veces la necedad se disfraza de poder. Entonces él está diciendo, he visto un gran mal, que a veces el necio se disfraza con poder. Y vamos a ver qué explica él que se desprende de ese mal. He visto al siervo a caballo y a los príncipes andar a pie como siervos. Él está hablando aquí, he visto al siervo a caballo, quiere decir, al que debería estar arriba está abajo, ¿no? Y a los príncipes andar a pie como siervos. Andar a caballo en esa época era un símbolo de un gran estatus. Un caballo en épocas del rey Salomón era como ahora tener un Lamborghini Countach, no, ese es del 80, no, un Lamborghini Murciélago o algo así, ¿cierto? Nadie podía tener, pues nadie tenía la capacidad de comprar un caballo, era una cosa para gente muy rica, estamos hablando de Israel. El que cava una fosa, dentro de ella cae, y el que deshace una pared es mordido por la serpiente. El que rueda una piedra se hace mal con ella, y el que parte la leña corre peligro de herirse con ella. Si el filo se embota y no se aguza, hay que poner más esfuerzo, pero la sabiduría da el remedio. Si muerde una serpiente no encantada, de nada valen los conjuros. Estoy leyendo similar a lo que ustedes tienen en sus Biblias, ¿cierto? Okay. Aquí simplemente él está expresando y está exaltando en analogías la sabiduría sobre la necedad. El necio siempre está improvisando en el camino, ¿cierto? Mas el sabio prevé las situaciones. La sabiduría te da como una capacidad a priori
para ver como todas las circunstancias. Estamos hablando aquí de una sabiduría humana. No comparar esta sabiduría con la sabiduría que da el Espíritu Santo. La sabiduría que da del don del Espíritu Santo es diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Bueno, aunque tiene cosas similares, ¿cierto? Pero la sabiduría del Espíritu Santo ¿Qué diferencia hay? Sí, qué diferente. depende. Por ejemplo, hay una sabiduría que es la que el Señor les dio a ellos para poder defender la causa y poder defender su nombre y saber qué decir en un momento específico. Un ejemplo de la Es sabiduría. espiritual, Exactamente. Esa viene de Dios. Toda la sabiduría viene de Dios, tanto la natural como la espiritual, pero la sabiduría del don de sabiduría del Espíritu Santo o palabra de sabiduría que leemos en la carta a los Efesios tiene que ver más con un auxilio divino que Dios te da para un momento determinado. Pablo, yo puedo decir que los apóstoles, hablando de lo que hoy estoy hablando, de que los apóstoles tenían Total, sabiduría. total, o sea, de las dos. Y tenían el don de sabiduría constante. Por ejemplo, cuando alguien llegaba como a criticar algo de que estaba haciendo Jesús, y él Exacto. conocía lo que había en el corazón de ellos, entonces por ese conocimiento les hablaba. Lo que pasa es que en Jesús había algo muy especial, y es que en Jesús se conjugaban todos los dones del Espíritu Santo como una amalgama perfecta. Entonces uno no sabe en Jesús en dónde empieza un milagro y en dónde empieza una profecía y en dónde termina la profecía. Jesús era Dios mismo manifestándose en todo su esplendor. Ya empezó el bullying. Muy vamos de bien. Entonces, el don de sabiduría, pero sí podemos ver un ejemplo muy claro de la manifestación del don de sabiduría. Cuando a Jesús van a aprenderle por causa del pago de los impuestos al César, ¿cierto? Que él dice, pasadme una moneda. Se la pasan. Díganme de quién es la cara que está acá. Pues es la cara de César. Entonces darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una expresión, un auxilio de sabiduría para una situación específica. ¿Ya? Y miren pues que no lo podían rebatir porque decían, bueno, sí, el dinero es del César, lo tenemos que volver al César, ¿no? Pero las cosas de Dios, solo se le puede dar lo de Dios. Eso ocurre mucho. Cuando ustedes están caminando en el Evangelio y están evangelizando, uno siempre se va a encontrar muchas personas que disienten de uno en todo. Personas que te detestan, personas que creen que los estás convenciendo de algo o que le estás inventando cuentos porque después les vas a cobrar plata. De hecho, aquí cobramos plata en esta clase, pero no, mentiras, no. A los nuevos. Hermano, Daniel es el encargado de la tesorería. de los pacos. Mano, te veo bien. Paga diario, diezmo diario. Aceptamos débito, crédito. Entonces, ese don de sabiduría puede operar para salir pues, de un tipo de situación en la que te encontres al respecto. Pues Dios puede, y sentís que es un don sobrenatural, no sentís que es algo que proviene de ti, sino que Dios lo pone en tus palabras. Ok, verso 12. Esto es muy simple, no me van a ver ahondar mucho al respecto. Las palabras de la boca del sabio son graciosas. Graciosas es con gracia, no chistosas, ¿cierto? Pero el necio, sus labios le causan la ruina. El comienzo de su hablar es necedad, y su fin es el loco desvarío. El necio se deshace en palabras. No sabe el hombre lo que será, y lo que sucederá, nadie se lo dará a saber. El trabajo al necio le fatiga, pues no sabe ni por dónde ir a la ciudad. Otra vez una comparativa entre lo necio y lo sabio, ¿cierto? Entonces están hablando que la persona sabia sabe cuándo decir, sabe cuándo hablar y sabe qué es lo que va a decir. Mientras que el necio, como hay tanta necedad y necesita como acomodar lo que no sabe, es decir, el necio no sabe, entonces le toca estar hablando y hablando y hablando y hablando. Y esto lo utiliza mucho Jesucristo en cuanto a la oración. ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús, que la mucha palabrería? Jesús está comparando, el que ora sabiamente no necesita
una cantidad de palabrería con Dios. Porque el sabio ya sabe lo que le tiene que decir y sabe de lo que se tiene que arrepentir porque ha hecho una reflexión interior. El necio va hablando del desparrame de su corazón. Aunque es preferible orar como necio que no orar. Porque orando como necio vas a terminar orando como sabio. Siempre. Es decir, no es que yo oro como necio. Si alguien se identificó, pues sea el más necio del mundo. Porque Jesús dice también, ¿recuerdan la parábola del juez y la mujer que va y seca al juez? Tanto lo seca que le dice, la llama y denle lo que está pidiendo, ¿cierto? Era una necia. Pero Dios prefiere un necio obstinado y con fe que uno que se crea sabio y que no tenga fe y que no sea persistente. Pablo, pero es que entonces yo tengo una duda. Esa sabiduría de ellos ahí eran sus propias fuerzas. O sea, ellos aprendían a ser sabios porque sí. Por instrucción. O sea, iban siguiendo los Ellos se pasos, memorizaban, sí. Ya. En el caso de Salomón era una sabiduría que venía de Dios. Sí. La sabiduría de Salomón era por Dios, pero era una sabiduría humana. Una sabiduría que no, recuerde cuando hablábamos de la diferencia entre sabiduría y revelación. La sabiduría no es revelación. La sabiduría es la capacidad que yo tengo de extraer de un concepto algo práctico. Es la capacidad de llevar una idea a la praxis. Esa es la sabiduría. Alguien que puede hacer un proverbio, un estilo de vida. Escucha una frase y la aplica. El que la dice puede no ser sabio. El que la aplica es el sabio. El sabio aplica, el necio simplemente habla. Y el necio puede ser muy inteligente, ¿cierto? La inteligencia no es sabiduría tampoco. La inteligencia es capacidad de abstracción. La sabiduría es la capacidad de esa abstracción ponerla en práctica. Entonces muchas veces nosotros confundimos, ay, tan sabio, o porque es inteligente, o porque tiene mucho conocimiento. Eso no es sabiduría, eso es enciclopédico. No más. El conocimiento enciclopédico no te da sabiduría. Y vuelve y nos habla, entonces, ¿qué pasa con el necio? El necio habla de lo que no conoce, es decir, no conoce el porvenir. Y habla del porvenir, sin conocerlo. Okay. Vamos al verso 16. Ay de ti, tierra, que tienes por rey a un niño, y cuyos gobernantes banquetean de mañana. Dichosa tu tierra, que tienes por rey un hombre noble, y cuyos gobernantes comen a su debido tiempo para refección, mas no para beber. Por la negligencia se cae la techumbre, y por la pereza se dan goteras en la casa. Se hacen para alegrarse los banquetes, y el vino alegra la vida. Y el dinero sirve para todo. Esto ya lo había leído yo, ¿cierto? Sí. O sea que estaba leyendo los versículos que me había saltado. No digas más del rey ni aun con el pensamiento, ni digas más del rico ni en tu alcoba, porque los pájaros llevan la noticia y un alado hará saber tus palabras. Perfecto. Ahora sí vamos al capítulo 11. Eso lo explicamos la clase pasada. Echa tu pan a las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Quiero que hagamos un ejercicio acá. Y es, cuando nosotros leemos esto, ¿qué pensamos? Es decir, echa tu pan a las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Sembrado, sí. Yo lo veo como la vida de nosotros con Dios. Cuando Contame. empezamos. Es como de echarlo a las aguas. Y al mucho tiempo lo recordará, porque es que, y de hecho Jesús lo decía, todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y es como, ya de pronto hablando como en forma de predicador, pues, Sí. y lo entiendo yo más o menos así. Es entregar esa vida, es como perder esa vida para ganarla en Dios luego. Y muchas veces, diría yo casi que siempre, llegamos a Dios, le entregamos nuestra vida al Señor y es cuando más difíciles se ponen las cosas. Cuando nosotros como que pretendemos que las cosas se organicen y antes parecen más desorganizadas todavía. Donde esperamos como recibir del cosas y es como cuando menos vemos.
Pero ya llega un tiempo como donde Dios ya ha terminado de formar ciertas cosas en nosotros y podemos empezar a ver de Él como toda esa fe que en un momento depositamos, pero que en un momento fue ciega y ya no es ciega. O sea, que lo es como siembra, pero siembra como de sí mismo, ¿cierto? Sí, de la vida, o sea, es como la salvación. Mariana lo vio más judíamente. Vos lo viste más evangélicamente. Pero como dejarlo todo por trabajar con nosotros. Como darle más a los demás. Como siembra de sí mismo. Como ser generoso. Ah, no estamos muy creyentes, es decir, muy Muy con temprano. la misión del Espíritu Santo, qué bien. Desapego de las cosas. Desapego de las cosas. Muy bien, sí, excelente. Pues les cuento una cosa. Todo lo que han dicho es cierto y me parece curioso porque es a lo que han llegado como todos los estudiosos. Les cuento que desde el principio esto había generado mucha controversia porque no se sabía como qué quiso decir Salomón con echa tu pan a las aguas que después de mucho tiempo la hallarás. Pero los rabinos, porque es a los que, bueno, los eruditos judíos, es a lo que los padres de la iglesia se volcaron en el caso de San Jerónimo a estudiar este pasaje, a ver qué era lo que quería decir. Llegaron casi todos con unanimidad a que se trataba de la siembra, ¿cierto? Se trataba, algunos decían de la limosna, ¿cierto? Que en algún momento el que usted dé, la vida se le va a devolver. Y la analogía en forma pues de echar el pan sobre el agua. Sin embargo, la limosna y eso, como ellos ya tenían una limosna como por ley, entonces eso ya era una ley, no era como un aforismo, sino que como ya era una ley, entonces no cuadraba bien lo de la limosna. Pero sí lo dejaron como la tendencia, es decir, lo que los teólogos y la mayoría de intérpretes católicos, evangélicos, todos coinciden, incluso judíos, es que se trata como de la siembra en virtud del desprendimiento material. O sea que ustedes llegaron como a la conclusión de que todos han llegado, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Ahora, yo sé que no. Ay, espera, ya. ¿Es verdad o no es verdad? No. ¿Qué dijo? Mira y mira. ¿Yo? Da lo tuyo 7 y aún 8, que no sabes el mal que podrá venir sobre la tierra. Las nubes se llenan de agua y la derraman sobre la tierra, y si el árbol cae al mediodía o al norte, donde cae allí permanece. El que al viento mira no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como no sabe por qué camino el espíritu entra en los huesos, en el seno maternal, así no conoces la obra de Dios, que es quien todo lo hace. Siembra bien de mañana tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, que no sabes qué es mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Aquí hay unos misterios bien interesantes. Uno, Salomón tenía un conocimiento sobre el espíritu, en este caso, en el ser humano. Era como la revelación que él tenía era que el espíritu, es decir, aquí espíritu, si uno va a leer en hebreo, es ruach. Pablo, pero esa revelación no, sí será tan revelación, porque es que de hecho eso era como una información que ellos ya tenían acerca de la creación en Génesis, ¿no? Sí, claro, era la revelación de Génesis, claro. Era la misma revelación de Génesis, pero era la revelación que que Salomón tenía. No era una revelación especial de Salomón, era una revelación del pueblo judío en Moisés. ¿Cuál era la revelación o cuál era lo curioso que ellos tenían? Es decir, no, la revelación viene acá. ¿En qué momento ellos creían como que primero la mamá, cuando se unían pues la simiente, o sea, la semilla del hombre junto a la mujer, ellos creían como que la mujer tenía como una cunita, que el vientre de la mujer era una cuna, y que el hombre depositaba la semilla como si la mujer fuera tierra, ¿ya? Entonces la mujer recibía la semilla y cuando se unía a la semilla, Dios enviaba su aliento de vida, su espíritu, cuando se unía. Esa era como la revelación de ellos, era como el pensar que ellos tenían.
Pero ellos veían como que el espíritu no era que Dios depositara una parte de él. Lo que los judíos de la época creían era que Dios les prestaba al ser humano como que les hacía participar de la vida. ¿Ya? Pero no que los hombres tenían como un espíritu independiente y consciente que trascendía la muerte. Ellos creían, Dios nos presta como su aliento de vida al niñito y por eso nace y hablamos de una vida. Pero eso no los llevaba a pensar que ese espíritu los hacía tener una conciencia y una independencia como una individualidad, ¿cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, que después de que ellos se murieran, ellos dijeran, yo soy yo. Sino que era como la vida, era como un aliento de Dios prestado, no más. Ellos creían simplemente que el cuerpo moría y ya, y hasta ahí llegaba todo. Entonces miren cómo dice, como no sabes por qué camino el espíritu entra en los huesos en el seno maternal. Es decir, no sabes el espíritu de dónde viene, pero llega y se forma una vida. Así no conoces la obra de Dios, que es quien todo lo hace. Siembra bien de mañana tu simiente y a la tarde no dejes de reposar tu mano, que no sabes qué es mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Él está hablando de la diligencia y el poco control que nosotros tenemos de nuestro destino. Estas son redundancias porque él ya lo ha hablado constantemente, ¿cierto? Aquí empieza lo interesante. Verso 7. Dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol. Si uno lee todo Eclesiastés, es raro ver a un escritor que parece diciendo que la vida es vana, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es como ir tras el viento. Después en el capítulo 11 nos sale esta perla. Dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol. Es decir, a pesar de la vanidad, a pesar de que ellos no tenían una vida después de una concepción de vida después de la muerte, hasta después, estamos hablando los de antes de Jesús, ya después de Cristo, nosotros tenemos una revelación del cielo y de la parucía y de la resurrección de los muertos, y para nosotros es muy diferente. Pero la segunda venida, la manifestación, ¿cierto?, de Jesús. Dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol. Él nos está diciendo, la vida a pesar de todo es buena. Mas si el hombre viviere muchos años y en todos esos gozase de alegría, piense en los días de tinieblas, que serán muchos y que cuanto suceda es vanidad. Pues primero nos estaba alegrando y después dice, pero espere, disfrute la vida mientras pueda, porque después llega el ocaso. Y ya después va a ser la gran oscuridad, a lo que ellos llamaban el Sheol. Salomón fue un hombre que se enloqueció, digámoslo así, en esa búsqueda, no de loco, sino de ímpetu por la felicidad. Y llegó a lo que dijo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía esto: Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Nosotros nunca vamos a ser felices sino hasta que reposemos en el Señor. La felicidad en esta tierra es completamente relativa. No hay nadie feliz en la tierra sino hasta que repose en el Señor. Tenemos felicidad relativa y es muy buena, pero la felicidad completa solo es cuando lo poseamos a Él. Bueno, nosotros no lo podemos poseer a Él, pero cuando vivamos inmersos en Él, ahí sí vamos a hablar de felicidad completa. Por el momento siempre vamos a estar como peregrinos anhelando ese encuentro con Dios. Esa es la vida del creyente, un anhelo de estar con su Creador. Pero en este camino no lo conoció Salomón, en este caso sí lo conocemos nosotros. Tenemos una porción de cielo en nosotros llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos proporciona a nosotros esos estados de cielo aquí en la tierra, nos proporciona esa felicidad, ese tranquilos, estamos bien y me puedes experimentar, pero allá arriba te tengo otras cosas preparadas. Y eso de alguna manera nos da a nosotros alegría y nos alienta en el camino. Por eso Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar un abogado, alguien que nos diera consuelo.
Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Esta insatisfacción era lo máximo a lo que la sabiduría de Salomón lo llevaba como a entender sobre la existencia y sobre Dios. Pero no le daba la solución. La solución que él nos plantea es una solución muy práctica. Disfruta, hermano, mientras pueda de la vida. Eso sí, tema a Dios. Y que cuanto sucede es vanidad. Alégrate, mozo o joven, en tu mocedad o en tu juventud, y alégrese tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y los atractivos de tus ojos. Pero ten presente que de todo esto pedirá cuenta Dios. O sea, haga pero no haga. Vaya con que ama. Vea pero no toque, toque pero no pruebe. Sí, ver y no Vea. Pruebe pero no trague. Claro. Vea. O sea, me está diciendo, haga lo que su corazón le diga que haga. Pero, por Acuerdo. eso, o sea, haga pero no haga, por eso. Vamos a exponer esto de esa misma manera y de otra también. ¿Qué pasa con la juventud? La ancianidad, cuando uno va llegando a la ancianidad, ya. Ya casi cumpleaños, más bien, ¿no? Ya acá. Un día más de vida, no menos que... Bien. Entonces, ya me perdí. En la ancianidad ocurre lo siguiente. El anhelo de ser feliz no cesa con los años. Todos queremos ser felices, todos. Pero hay una diferencia entre el anciano y el joven. El joven se ilusiona porque no tiene concepto de... El joven cree que el tiempo no pasa, ¿cierto? El anciano ya ve la parca enfrente. Entonces ya las cosas no lo ilusionan porque ya es consciente de su temporalidad. El joven no. Entonces, por eso el anciano suele perder la ilusión o ya no se sorprende con las cosas. Ahí está la gran diferencia. Esto es lo que nos está diciendo Salomón. Disfrute y busque lo que lo ilusiona. No es que toque todo y lo que le produzca placer. Él se está refiriendo. Con la ley de Dios significa, busque con mesura lo que no sea desagradable y te lleve una vida desordenada, mas busque lo que a usted lo ilusiona, lo que a usted lo haga feliz. Porque pasados los años, y ya él empieza a hablar, cuando los días son tinieblas, que serán muchos y que cuanto sucede es vanidad, antes de que pase eso, usted tiene que haber encontrado algo que le produjo a usted esa felicidad, aunque sea relativa. Estamos hablando pre-Mesías, ¿cierto? Antes del Mesías. Para nosotros esto aplica hasta cierto punto, ¿ya? Para nosotros la felicidad es constante, ¿no? Puede ser constante y estamos en momentos de frustración, pero tenemos acceso al trono de Dios. Y lo podemos escuchar y sabemos que vamos a resucitar y sabemos que esta vida no acaba acá y sabemos que entre más viejos más cerquitas de Él. Entonces para nosotros eso no es un motivo pues de disgusto, aunque podemos pasar por estas circunstancias, en nosotros hay algo que se llama esperanza. En ellos era resignación. Nunca que la fe nos lleve a la resignación. Nunca la fe nos puede llevar a la resignación. Al que la fe lo lleve a la resignación, entonces es una persona que no ha conocido la fe, que no ha degustado la fe y que no ha probado el efecto de la fe. Si tu fe te está llevando a resignarte, entonces no tienes fe. ¿Cómo es un ejemplo? Un ejemplo. Es que esta es mi vida, es que así me hizo Dios, así me tocó. ¿Cierto? Dios ya no puede hacer nada, pues sí, yo me lo tengo que aguantar así.
Pero aguantar que como situaciones. Todo. Lo que sea. Pero Lo que sea. no, pero lo que Pues dice que no Pablo, puede cambiar para pero mejor. lo que- Estamos ok, hablando del ok. estado, Ok, estamos ok. hablando del estado interior. ok. no es la Ya entendí, ya situación, entendí. sino, Ajá. sino ver la vida como Sí, Ay, sí, señor, ya yo no entendí. quiero ser chino, pues no. Ay, Pues que son cosas que uno Mano, dice que dilo. son ilógicas, pues. Pues sí, es decir, aunque Dios lo puede cambiar también para que Pecado. ¿Qué? Qué pecado. Entonces, esas situaciones obviamente no, pero el estado interior tuyo siempre puede ser transformado. Hay gente que se resigna a no escuchar a Dios. Es que Dios trata con otros, pero conmigo no. Ay, es que hay cosas que le pasan a otros, pero a mí no. Entonces yo acepto que es que hay gente especial y que yo no. Ese tipo de cosas es falta de fe. Yo no, la suerte no es suerte. Exactamente. Con Dios, la fe nunca es resignación. De hecho, la resignación es lo contrario a la fe. En el medioevo, nosotros, la cristiandad pasó mucho por una etapa de resignación. La catequesis era catequesis de resígnese, que Dios lo ama entre más resignado esté. Como que nos quedamos en el Cristo, en la crucifixión y nunca vimos la resurrección. Nos leímos el pasaje de la crucifixión de Cristo y nunca leímos Hechos de los Apóstoles, cuando se convirtieron 5.000. Hablábamos de los flagelos de Jesús y nunca hablábamos del don de lenguas. que eso todavía se quedó, pues todavía hay mucho de eso. Hay mucho atisbo de eso, ¿cierto? Y que quedaron como esos rezagos de remembrando pues como esa resignación. Pero la fe está viva, la fe es dinámica, la fe no se estancó. Entonces, Él nos está dando aquí una clave para la juventud, ¿cierto? Antes de que llegue el ocaso, buscar lo que te ilusione e ir detrás de esa ilusión, conforme al conocimiento o a la conciencia de lo que tengas de Dios. Y eso te va a llevar y te va a dar te va a dar felicidad. Y si estás con Dios, entonces vas a tener la felicidad relativa y la plenitud. Y vas a dar buen testimonio del Señor. Dice: echa la tristeza fuera de tu corazón y tente lejos del dolor, porque mocedad y juventud son vanidad. Él siempre recuerda el lado equilibrado de las cosas, ¿cierto? Echa la tristeza fuera de tu corazón, esto es un mandato. Cuando venga tristeza a nuestro corazón, es un mandato si queremos ser sabios, y el Señor es sabio, y si queremos ser como el Señor, Él era sabio. Si tenemos tristeza en el corazón, hay que sacarla. Hay una tendencia que nosotros tenemos y es a quedarnos con las cosas, ¿cierto? Sáquela. Si la tiene, sáquela. Y el mejor momento para sacar la tristeza es la oración. En la oración uno se emancipa del dolor. Tenés un aguijón clavado, ore, hable con el Señor. No soy capaz, el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo fue dejado para eso. Estás en tinieblas, Él te ayuda. No sabes cómo orar, pregúntale al Espíritu Santo, Él te ayuda, Él te enseña. Muchas veces el Espíritu Santo intercede por nosotros como a través de un llanto, como de un quebranto. Y uno no sabe qué expresarle al Señor y Él te derrumba y Él te rompe, algo te hace clic en tu pecho y comienza como una especie de sollozo. Cuando se rompe, digámoslo así, como esa incapacidad que nosotros a veces tenemos de aislarnos o desprendernos de una situación triste, el Señor nos ayuda y cuando lloramos, a los que les ha pasado, en medio de la oración, uno se siente liviano, uno dice, ya pasó la marea. Es el Espíritu. Es el Espíritu dentro de ti que está intercediendo. No te ponen aprietos y te ayuda a interceder por ti a través de un quebranto. Y esa tristeza se va. Pero si empezamos a amortiguar y a guardar tristeza, esa tristeza empieza a volverse en contra nuestra y en contra de los demás.
un corazón abatido puede hacer mucho daño, no solamente a sí mismo, sino a los demás. Y la tristeza se refleja en los ojos y en la espalda. El jorobado Notre Dame tenía una depresión grado 3. Porque en la espalda, Estoy perdiendo la joroba. Pablo, porque Quasimodo tenía una depresión. No, no estoy Pablo. molestando. No. El semblante caído es de un corazón dolido. Ustedes no han visto una persona que está triste no anda erguida. No hay una persona que tiene un problema, le duele la espalda. Claro. No sé si está llevando un peso encima. ¿Qué le chocó? Así decía mi hermana cuando iba al estadio a los que iban saliendo, ¿qué le chocó? Que Pablo está muy descansado. Estaban esperando más, hombre. Me hicieron buena publicidad. No estoy muy lejos. Sí, no, yo sé. Ellas me dijeron que se iban antes. Pero les quería hacer un bullying ahí. En honor a él. En honor a él. ¿A ti vas a contar con las pruebas, pues, de lo que te dan Fueron aquí? antes de la cosa. Ah, vení la cuota. Después que firmar, no, espérate, devuélvela. Decía en la portería que no las dejen salir. Decirlo duro, para que todos aprendan. Ajá. Lo que pasa es que, pues decías que tenía La sabiduría. esa sabiduría. ¿Sí? No, están todos entretenidos. Bueno, tenía una pregunta, pues, que iba a hacer a Pablo, y es que Salomón, pues, la sabiduría que tenía o que llevó, una sabiduría que fue entregada por Dios. ¿Sí? Entonces, dices que esa parte, esa sabiduría, era parte de experiencia que también, pues, sacó con los años y con el tiempo. Ujú. Pues, pero mi pregunta es, por ejemplo, para el caso de nosotros, pues, ¿cómo podemos justificar eso? O sea, ¿cómo digo yo, tengo revelación de esto, pero pues tengo, no sé, 20 años, tengo 16 años, y, o sea, no puedo decir que tengo la experiencia como para, Ya. o sea, ¿cómo conecto eso? Sí, es muy buena pregunta. Entonces, primero, Dios nos dice algo en las cartas, ¿cierto? En su palabra Él nos dice, quien se sienta poco o pobre de sabiduría, pídale al Señor que Él la da abundantemente. Primero, ya todos podemos pedir sabiduría, seamos niños de 12 años o seamos un ancianito. Podemos siempre pedir sabiduría y Él la da abundantemente, o sea que a Dios le encanta regalar sabiduría. ¿Cierto? Uno lo puede aprender a través de la palabra. Sí, hay una sabiduría que Dios te puede infundir y con los pocos o muchos conceptos que vos tengas, en el caso de un niño, pocos conceptos, es un niño que va a aplicar los conceptos que tiene. Eso sería un niño sabio. ¿Ya? Si tiene muchos y aplica muchos, pues más va a crecer en sabiduría. Pero mire cómo nos dice la palabra, algo tan interesante. Nos dice Lucas en el Evangelio. Y el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia, el niño Jesús. O sea, que él venía con una sabiduría innata, ¿cierto? Pero a su vez, él iba creciendo, iba experimentando, poniendo en práctica los principios, cómo funcionaban. Porque Jesús tuvo que crecer como hombre. ¿Sí me hago entender? O sea que hay parte y parte. Uno tiene una tendencia a la sabiduría, pero la sabiduría, para que se perfeccione, se tiene que poner en práctica. Y para ponerla en práctica se necesita tiempo. Por eso la sabiduría la pintan o como un viejito, o como un búho, o como algo así. Bueno, el búho porque mira para todos lados. Y al viejito por el tiempo. Bien. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí. Capítulo 12. No me salté nada, ¿verdad?
En los días de la juventud, miren esto, escuchen esto. En los días de la juventud, acuérdate de tu hacedor. En los días de tu juventud, acuérdate de tu hacedor. Todos sabemos, se dicen los chistes, lo vemos constantemente, que las iglesias están llenas de ancianos. Y piensan que Dios es de viejitos solamente. Exactamente. En los días de tu juventud, acuérdate de tu hacedor. Nos está dando aquí algo que es muy necesario para tener una vida feliz. Ya cuando yo he perdido la ilusión, cuando el anciano o el adulto mayor ya no es difícil ilusionarse, ya es muy difícil como emprender un caminar con Dios. Es muy difícil. Entonces ellos intentan como repetir y estar ahí o ir a misa, etcétera, etcétera, porque como ya no se ilusionan y ya están ya tienen como cierta resignación y ya no tienen contentamiento con nada, ya es como que su misma naturaleza los está forzando hacia Dios, ¿ya? Pero entonces aquí Él nos está diciendo, en la juventud, es decir, cuando usted tiene más posibilidades de distraerse, es cuando más usted puede disfrutar una relación con Dios, antes de que sea demasiado tarde encontrar una buena relación con Dios. Vale, yo puedo decir, bueno, no sé, porque yo estoy viviendo pues ahora en esta época, Sí. estoy conociendo a Dios, pero yo presiento de que en estas nuevas etapas de generaciones está habiendo más gente joven que está aprendiendo verdaderamente de Dios, que lo que era hace, ejemplo, 50, 60 años. Presiento eso porque si veo pues, las generaciones viejas, por lo menos que estás diciendo, que llegan allá porque con poco tiempo que van a perdurar y entonces tienen que estar ahí, pero no tienen, pues, se sienten obligados. Exactamente. Lo sienten casi que como una obligación natural, que es un llamado de su espíritu. Pero ya recuperar ese tiempo es difícil. Es muy difícil. Sobre todo por la ilusión. El adulto mayor rara vez se ilusiona. Hagan ese ejercicio con una persona que ustedes conozcan y se van a dar cuenta que no se ilusiona. Usted le cuenta algo a un joven y el joven mismo empieza un destello de vivacidad y, uy, sí, yo quiero conocer, yo quiero hacer. Claro, porque todavía no tiene la conciencia de la muerte acá. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que dirás, no tengo ya contento. Es decir, ya tengo la incapacidad del contentamiento del que hablábamos hace 3 clases. Ese contentamiento, y esto es clave, va amarrado de la ilusión. El contentamiento va amarrado o anclado a la capacidad que yo tengo de ilusionarme. Yo no tengo contentamiento si yo previamente no me ilusioné con algo. El contentamiento viene como resultado de una ilusión. Y yo no voy a tener una ilusión si yo no tengo fe. Porque la ilusión es algo que no se ve. Y yo no puedo atrapar eso de lo cual yo me ilusioné si yo no creo que lo puedo atrapar. Yo puedo decir, si uno tiene contentamiento es más fácil llegar a la plenitud. Claro. Una persona que No, no tiene el contentamiento y solo tiene partes de felicidad. El contentamiento es como, lo podemos traducir como en felicidad, ¿cierto? Correcto. Como la capacidad de disfrutar de lo que yo hago aquí. Pero diferenciar eso como de la alegría y el emocionalismo de la alegría. Exacto. Pues, porque eso sí es otra cosa. Sí, y el contentamiento de que usted es un viejito hincha de Once Caldas y que el Once Caldas ganó un partido, entonces usted alza el poncho y está feliz. Está contento, sí, pero estamos hablando de otra cosa. A mí alguien una vez me decía que la ilusión no existe. Entonces, cuando tú dices esa ilusión viene de la fe. Esa ilusión que existe. Bueno, primero habría que hablar de por qué alguien te dijo semejante cosa. Desde el punto de vista psicológico, Psicológico, pues. ¿cierto? Muchos psicólogos dicen, Bueno, yo estudié psicología no, y por yo... eso yo simplemente te cuento, pues, Ajá. ustedes me dirán, no, es que la ilusión no existe, pues, precisamente es eso, Sí. no nada. Claro, usted no, pues no existe, pero usted
De hecho, una ilusión es precisamente algo que no se ve, es como un espejismo, algo fantasmagórico, una sombra de algo. Y la fe es una sombra, es un espejismo de algo. Pero usted está detrás de lo que lo está reflejando. Entonces, la ilusión sí es algo, es el reflejo de algo que está, ¿no? Es el reflejo de un objeto. Y además uno convive con eso día a día, vos te tomas unas pastillas y esperas que se te quite el dolor. Te ilusiona que te quite algo. Sí, Exacto, vas a prender la televisión y dice el botón y sabes que se va a prender. O sea, la fe y la ilusión no las... O sea, las día a día. Pero yo pienso que lo que Pablo se refiere es que precisamente la fe te va a llevar a ilusionarte con algo. Si vos, por ejemplo, estás teniendo fe en el Señor de que te va a dar un buen trabajo, si vos tenés fe, eso sí o sí te va a llevar a ilusionarte con un buen trabajo. O sea, si va a ser tu pregunta o a qué. Sí, no, en general, cuando dicen no, es que yo me ilusioné con tal cosa. Lo que pasa es que... Pero es que tenemos que diferenciar la ilusión, por ejemplo, de desear. Ilusionarse no es desear. La ilusión como del corazón. Exactamente. No ver un hombre. No, algo en sentido, no necesariamente una persona. Con tus sentimientos de algo. Es la ilusión, ¿sabes qué, Tati? Es la ilusión de la felicidad. La ilusión de ser feliz. Esa es de la que está hablando Salomón. Esa ilusión la pierde el anciano cuando no vivió o no se acordó en los días de su juventud de su hacedor. Pero es la ilusión que viene de la fe, o sea, Sí, claro, eso es lo que estamos diciendo, exacto. Es la ilusión de ser feliz. Esa ilusión es la que no se puede perder. Y ahora también hay como aclarar que es una ilusión con Dios, porque mira que también dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces uno muchas veces la gente sin Dios ve sus ilusiones frustradas o su fe frustrada porque claro, empiezan a esperar cosas que nos llegan. De su propia concupiscencia. Lo que dice por ejemplo en Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y muchas veces uno se ve esperando cosas de Dios que ni siquiera se ha tomado como el trabajo de preguntarle a Dios, bueno Dios, pero es esto para mí, o no lo crees, o no ha hecho como participar de ni siquiera de la ilusión. Muchas veces es Dios el que los lleva a ilusionarse cuando le va mostrando como un camino, le va dando ciertas vías y mediante las luces que da Dios, pues uno se ilusiona y tiene fe de las cosas que vendrán. Entonces yo pienso que es una ilusión guiada de la mano de Dios y de tener una buena relación con Dios. Sí. Es un anhelo, pero un anhelo con expectativa, ¿cierto? Porque uno puede desear cosas que uno diga, no, pues que yo quiero ir a la luna, pero usted sabe, hermano, que todavía esos viajecitos están como lejos, bueno. Sí. Pero más que eso es como por la felicidad, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver una serie de analogías que él hace, que él emplea para hablar como de todo lo que le va pasando a uno cuando envejece, ¿cierto? Entonces miren lo que dice. En los días de la juventud, acuérdate de tu hacedor antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que dirás, no tengo ya contento. Antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, es decir, que se te vaya el hálito de vida que Dios te prestó, la luz del Señor, y vengan las nubes después de la lluvia. Esas nubes después de la lluvia es como tomado de la atmósfera palestiniense, pues como de la época, ya en la que ellos decían como que ellos veían como las nubes yéndose hacia el Líbano y ellos se quedaban como en sequía. Entonces ellos veían que sí había lluvias, pero que las lluvias se estaban yendo. Entonces ya caía eso sobre el monte Nebo y empezaban pues a ver, y mientras allá habían como cosechas y todo, en Israel de la época, y en la parte más de Palestina hacia el sur, habían sequías. Entonces están usando como el que la vida se te va, como la lluvia o lo que te da la fertilidad se comienza a ir. Y vengan las nubes después de la lluvia, cuando temblarán los guardianes de la casa. Los guardianes de la casa están haciendo alusión a las extremidades, ¿cierto? Están viendo como si tu torso fuera la casa y tus manos, tus brazos y tus piernas fueran como los pilares que la sostienen y los que le dan el equilibrio. Pablo, Ajá. entonces en este sentido, pues en lo que estás hablando de que en la vejez llega como una especie de sequedad, entonces lo que tenía Caleb era algo como un don de Dios.
Caleb del tiempo pues de que ya entran a tomar la tierra prometida. Sí, pues, ya. que incluso parte como de lo que nos antecedía era la edad justamente, y que a pesar de la edad seguía como con los sueños griegos de la juventud. Sí, claro. Recuerda, para ellos lo máximo para los judíos lo máximo era incluso llegar a buena edad y llegar con salud, ¿cierto? Y eso era como, según ellos, el que cumplía los mandamientos, ese era el deber ser de una persona que cumplía la ley. Iba a ser un viejito saludable y bonachón, e iba a morir bien, iba a dejarse descendencia. Para ellos el que cumplía la ley iba a dejar eso. Y Dios iba a perpetuar la promesa de Abraham en su descendencia. Entonces un judío se iba a ver como alguien que iba a ser una cadena, un eslabón de una cadena, y la idea era ser un buen eslabón de esa gran cadena, para que el pueblo y la promesa se perpetúe en el reino de Israel. Esa era la esperanza de un judío sin la revelación del Mesías. Yo tengo una pregunta ahí. Supongo que es como la cadena de la familia de lo que sea. Si alguna persona en el eslabón de la cadena tiene como la revelación y cambia, empieza a hablar por los de la cadena anterior, ¿pueden salvarse también los de la cadena anterior o ya no hay nada que hacer por eso? Pero es que, o sea, pero con personas ya muertas. Sí. Eso de hecho es muy castigado por Dios. O sea, personas, por ejemplo, que llegan a tener como comunicación con personas que ya han muerto. Oye, está hablando de romper cadenas generacionales. Sí, pero mira que Pero- le está diciendo Pero que más con grave, personas más que ya grave. murieron. Pues ya, orar por los pecados de los antepasados. Exacto. Eso es lo que está Pero, diciendo. pero ¿es eso? No, espérate. No, ¿Es ya. eso o es que no hay comunicación? No, ¿No tuviste comunicación? No. Orarle a Dios porque Una perdone ley, los por pecados ejemplo. de los antepasados. Es posible. Pero ya muertos. Es que eso Para Dios no es posible, no. Yo creo, pero Orar por los tenía- antepasados que estén vivos, ¿no? sí. Porque Lo que pasa es Porque ahí- que Pablo, Para ese romper la tema cadena, complicado, no sabemos, o sea, eso lo sabe Dios, no, o sea, eso es cuestión de que lo vamos a ver después de que nos muramos, si Pero- ellos se salvan o no se salvan, en la iglesia católica usted paga O para sea, mí, lo que pasa es que uno no sabe ¿Para si se qué? salvaron o si no se salvaron. Uno puede creer que se para que perdieron. vayan para No, o donde sea, lo que yo Dios. digo es, uno no sabe si ellos en el corazón Yo como se se arrepintieron, ¿cierto? Pablo habló, Pero uno podría tratar de entender para que aún después de muertos Dios siga haciendo la obra en ellos. No sé si es posible. Si se puede Yo pensaría que no, pero ¿qué dice la Biblia? y de hecho, por ejemplo, el caso de Lázaro, Y Epulón. ajá, un señor muy rico, y ya cuando se muerto, estando pues como en su lugar de aflicción, dice que ve a Lázaro en el cielo y le dice a Lázaro, le dice a Dios: Señor, deja que Lázaro venga y vaya y moje su dedo, para tomar agua. ponga en mí una gota de agua. Y le dice: no se puede. Entonces, bueno, entonces al menos hazme un favor, deja que vaya a mi casa, Lázaro ya había muerto, y vaya a hablar con mi familia, con mis hermanos, y les diga como que esto es cierto. Pero la respuesta ahí es: tienen a los profetas, tienen a los patriarcas, o sea, si a una de ellos ya la ley, si a una de ellos no lo escuchan, el que resucita a alguien no va a ser como que cambie. Entonces uno ahí ve, pues pensaría yo, Pues finalmente uno no sabe si justo en el momento antes de morir Exactamente, lo recibieron o no, uno Eso, no sí, sabe. por eso, pero ya, o sea, Imagínate, ahora tienen a yo, Jesús, Mariana, y se tampoco murió, creyeron. ya. Murió. O sea, porque es que si no, no tendría sentido nada. Y Se ahí- pongan a rezar todos por los pecadores que se mueren y nos pequemos todos y que otro pues Y no que lo aquí- diga. y aquí no- Pero pues eso no tiene como ningún sentido porque Dios nos está diciendo, pues cada uno va a No, tener y- su juicio y y cada sobre- uno tiene que responder por lo que está haciendo. y sobre todo, fijémonos que precisamente para eso es la evangelización, para que la gente conozca de Dios en vida. Hay una cosa, Lauri, conocer uno de ora Dios. por herencia generacional es para uno ser libre, por las personas que están vivas para que sean libres. El que se murió, ojalá se haya arrepentido al final si uno cree que estuvo muy mal, y si no, pues allá tienen las cosas. Cada uno es responsable de sus actos acá. Dios no, nosotros no podemos salvar a nadie, también está lo de las lámparas, cuiden su aceite, no dejen que por darle aceite a otros, ustedes no se queden sin el suyo, usted es responsable de lo suyo, y cada cual es responsable, uno cumple con decirle, el otro verá. Pues no sé, Pablo. Bueno, Pablo, no Sí, quiero el tema hablar, sí pero... No, yo quería escuchar. Bueno, ¿qué opinas vos? Bien, yo creo que tu pregunta iba encaminada hacia si nuestras oraciones actuales pueden repercutir aún en decisiones eternas, ¿cierto? Como en decisiones que Dios ya tomó sobre la salvación o no de una persona, de un ancestro. ¿Ok?
Yo sé que en nosotros puede haber mucho dolor, o porque nosotros tengamos conocimiento de nuestras generaciones, hasta la segunda o tercera en línea ascendente, ¿cierto? Uno dice, mi abuelo me contaron que era un brujo, o entonces, ay, qué cosa. Yo sé que yo puedo cortar con eso cuando llegue al Mesías, y el Mesías corta con esas cadenas de opresión, ¿cierto? Pero yo solamente digo esto. Uno debe descansar, frente a esas preguntas, uno debe descansar en que tenemos un Dios perfecto. Como Dios perfecto, es un juez perfecto. Un juez perfecto tiene veredictos igualmente proporcionales a su perfección. Por lo tanto, son juicios perfectos. ¿Quiénes somos nosotros, imperfectos, para decirle a Dios cómo ha de ser su juicio perfecto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Descansamos en que el Señor tiene a cada quien en el lugar que le corresponde. Yo descanso en que el Señor sabe más fácilmente a dónde le corresponde estar a cada quien. Eso es como cuando uno tiene a un niño chiquito y lo pone a armar esos rompecabezas súper complejos. Yo en estos días estaba viendo a Sebas, no, ese no era complejo, ese era de Pepa, y era un rompecabezas y él era pegándole para que acomodara la fichita. Y esos son nuestros juicios en comparación a los juicios de Dios. El rompecabezas que nosotros creemos que es bueno, es una defecio. Entonces, yo creo que la actitud del creyente es reposar en la soberanía y en el discernimiento de Dios. Si yo reposo en la sabiduría y el discernimiento de Dios, créame, que yo puedo tener los antepasados más ladinos, más gitanos, más dañados, lo que sea. Y si yo soy un creyente y reposo en el Señor, yo voy a tener paz. No importa quiénes hayan sido mis antecesores, no importa. No importa, voy a tener paz. Porque sé que el Señor es recto y es perfecto y es justo. Por ejemplo, cuando estás en misa por una persona que murió, pues en la religión católica, ¿no? Bueno, ok. Bueno. Y además, el argumento también de eso es, son los vivos, no muertos, y para nosotros los muertos no están muertos, son vivos, somos los mismos ambos. Es que es como una ilusión. Como me muere la ilusión, me muere la ilusión. Eso es muy complicado para mí. No es complicado. Pues, ¿por qué la iglesia hace eso? No es complicado. ¿Cómo? Yo creo que la Biblia da puntos muy claros sobre eso. Además es una cosa que cobran más, qué pena pues, pero para mí eso no. Mari, claro, o sea, hay que pagar servicio, hay que pagar servicio, hay que pagar... Pero venga, pero no nos metamos con eso. Pero venga, no nos metamos con eso, porque eso sí es Sí, o sea, es que es un tema, sí, Pero es yo un hablo tema de lo muy que creo, yo hablo de complicado, lo que pienso pienso. yo, o sea, para mí eso no, pues, qué gracias tiene entonces todo lo que hacemos acá más. Mari, pero es la ofrenda para el templo, o sea, Pero No, intercesión eso por está quién, bien. pero la pregunta es, bíblicamente hay un texto que diga, debe hacerse misas por los muertos, debemos pedir por los muertos para que suban al cielo. Ok. ¿Existe un texto que lo diga? Sí, pero sí existe, es en Macabeos. ¿Cierto? Pero Macabeos es deuterocanónico. Exactamente. Y es un texto que lo dice, digámoslo así, lo deja entrever. A ver, la doctrina del purgatorio es una doctrina que está dentro del catecismo de la Iglesia Católica, en el cual se concibe diferentes estadios de la Iglesia: la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante. La Iglesia triunfante son aquellos que están en el cielo. La Iglesia purgante son los que están en una especie de etapa de purificación porque o bien no tuvieron digamos así, una vida cristiana correcta o fueron esposos de alguien, en fin, por muchas circunstancias Ahí que es donde son muy está- ahí es largas. donde está- Estoy explicando la doctrina, Pero, para que entiendan de por qué, de dónde viene el purgatorio, por qué nace, de dónde sale, ¿cierto? Porque es claro que en esta clase hay personas católicas y hay personas que son evangélicas, ¿cierto? Entonces, ¿quién es católico? Empecemos por esto. El que es católico tiene 3 pilares para su fe. 1, la palabra de Dios, primer pilar. El segundo pilar es la tradición, ¿cierto?
la tradición o sea, la tradición de los santos y la tradición de la iglesia. Para la iglesia católica, la tradición hace parte de la revelación. Dios se sigue revelando a través de la tradición y en la iglesia. Si tú vas al contexto a partir de Lutero y muy perfeccionado, digámoslo así, como esa doctrina en Juan Calvino, ya entonces se habla de que es decir, la revelación es una revelación cerrada, está sucinta o circunscrita en la Biblia. Fuera de ahí no hay más revelación, no existe más revelación. Esa fue la revelación y ahí está todo lo que usted necesita para salvarse. Fuera de eso, ellos ven, la tradición sí es importante, pero la tradición nunca va a estar por encima de la palabra. Y si en algún punto la contradice, entonces no es verdad, es decir, es un invento, es un subterfugio. Eso es un punto de vista calvinista, ¿ya? Dentro del punto de vista católico, donde la tradición si hace parte como del acervo que es la revelación para la iglesia, entonces la iglesia purgativa es aquella por la cual se celebran las misas, se hacen las novenas, que es para orar y para interceder, porque Dios es Dios de vivo y no de muertos. Entonces, en este eterno presente, vos puedes orar como iglesia militante, o sea, que estás en militantes que estás peregrinando, puedes orar por la que está en el estado purgativo, para que llegue al estado triunfante. ¿Cierto? Y puedan encontrarse con Dios, que es puro y Él está impuro. Pero esa doctrina es de tradición, no bíblica. Exacto. Es de tradición y no es bíblica. Hay algunos textos bíblicos que infieren eso. Por ejemplo, los macabeos orando por sus muertos, ¿cierto? En el libro de los macabeos se habla de una oración que se hacía como por los muertos. Entonces, pero es un texto que para argumentar semejante doctrina se queda muy corto, ¿ya? Y los mismos teólogos católicos dicen, hace más parte del acervo de la tradición que del texto de Macabeo, ¿cierto? Hay otros dos textos bíblicos, pero no vamos a entrar en detalles, con los cuales se puede reforzar el argumento bíblico, pero el argumento bíblico para eso es muy pobre, ¿cierto? Y tampoco la Iglesia Católica le interesa decir, es que esto tiene un argumento bíblico, porque la tradición es un pilar de revelación, ¿cierto? Pues si la tradición es un pilar de revelación, no todo tiene que ser lo que esté en las Escrituras, ¿ya? Y que cambia depende del papa. Pues porque es cierto, o sea, cada papa va cambiando las... pues ha pasado. Pero en la tradición. En cuestiones de doctrina, nunca se ha cambiado. Nunca se ha cambiado, se ha ampliado. Pero nunca se ha cambiado. Que un papa dijo una cosa y después el otro dijo otra, no. Cosas de doctrina, ojo, cosas de doctrina. No, nunca un papa la ha cambiado. Lo que sí ha hecho el papa es quitar cosas pero que no son doctrinales. Por ejemplo, el celibato. El celibato a veces se quitaba, a veces se ponía, a veces se quitaba, hasta que en el Concilio de Trento se dejó el celibato perpetuo, pues para los sacerdotes. Antes los sacerdotes se podían casar y tenían sus hijos y todo. San Agustín de Hipona era obispo y tenía a Deodato, que era su hijo, y él lo acompañaba así de corbatincito a dar las homilías, el peladito. Entonces, pero ese tipo de cosas sí cambian, sí pueden cambiar con una bula papal. Pero en cuestión de doctrina, la Iglesia se ha cuidado como mucho de eso, pero se ha ampliado muchas cosas. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, como ciertos dogmas, sobre todo más de corte mariano, si, digámoslo así, han sido como añadidos a través de lo que se llama la tradición, que no tienen ningún contenido bíblico, pero que ha sido revelación o algún santo, algún místico, etcétera, etcétera, en los simposios o donde se reúnen los obispos para dictaminar qué hace parte de la tradición de la Iglesia. Eso se somete a votación y se termina creando lo que llaman los dogmas de la Iglesia. Eso es. Es el tercer pilar. ¿Mm? El ¿El qué? Los tres pilares del tradición. La palabra, la tradición. Y también como la reserva de la Iglesia, ¿cierto? Pablo, venimos. Yo tengo una pregunta. Pues tengo entendido que perdón, antes de eso. Lo importante aquí es decir, ¿por qué el que cree lo que cree? ¿Cierto? Lo que yo quiero explicar aquí es, ¿por qué el que cree lo que cree?
Ese es el objetivo de las clases de Biblia. Esta clase de Biblia no es para decir si esto es verdad o esto no es verdad. Lo que yo quiero decir acá o explicar es por qué el que cree, cree. O qué es, ¿cierto? Ese es lo importante. Ya tú qué puedes hacer, ya estudias la palabra y dirás, no, esto no me suena, esto sí me suena. Ajá, yo creo que la tradición es importante por esto y por esto. Eso ya está dentro de la responsabilidad de cada cual. Con lo que reciba acá, simplemente usted va a tener como elementos de juicio, ¿no? Pero no es como para entrar a discutir los dogmas. Para eso hay mucha gente que después que se ha encargado de hacer apología. Esto es clase de Biblia, no de dogma. Ahora sí tu pregunta. Lo que estaba diciendo ahorita de lo... Yo pensé que ya no lo iba a hacer. Pues como que el Espíritu Santo me dijo, ábrelo ahí. Y ahí estaba. Y dije, yo creo que está aquí. Babilonia, no. No. Que estaban hablando ahorita de lo de los papas, por ejemplo. Que... ¿Por qué esa cara, Pablo? Bueno, yo tengo entendido que... O sea, que lo que dice el papa es verdad. Es un dogma que se llama la infalibilidad ¿Cierto? papal. Bueno. Infalibilidad papal es la que el papa en cuestión de dogmas de fe no se equivoca. Exactamente. Entonces aquí tengo un Viene desde el ejemplo siglo IV. que dice que el Papa Benedicto XVI ha asegurado que el infierno existe y no está vacío. Y Juan Pablo II había rechazado el infierno, del que se habla poco en ese tiempo, existe y es eterno. ¿Cómo se llama ese libro? Por haber hablado, te voy a criticar ese libro duro. Conozcamos la Biblia. Es mal libro, porque está diciendo algo que no es verdad. Está sesgado, y te voy a decir por qué. Y no vayan a decir pues que me estoy volviendo aquí ultra católico, no. ¿Por qué? Porque yo he leído lo que dijo Juan Pablo II y yo he leído lo que dijo Ratzinger. Y como yo tengo los conceptos y me he dado la tarea de leer todas esas bulas, investigar, ahora un librito aquí mencionando un textico no me va a decir lo que no dijo. Él simplemente dijo que no era lava hirviente y que no constaba de materialidad, dice Juan Pablo II. Él dice que los estados del cielo, de la tierra, los estados celestiales no son físicos, sino que son estados del espíritu o estados del alma, que fue la traducción al castellano, ¿ya? El estado del alma, y él dice que obviamente es un lugar, lo que pasa es que la gente lo sacó de contexto. Esto es una persona que sacó de contexto eso, lo que dijo Juan Pablo II. Te lo digo porque te animaste a hablar después de mí. Yo le tenía la duda. Ok, ahora que lo que hoy, pero no te estoy atacando, ¿no? No. Lo que te estoy diciendo, el libro no es bueno. Ya de antemano, es un libro excesivamente sesgado. Que te muestren todo lo que dijo Juan Pablo II y te vas a dar cuenta que lo que está diciendo es, hombre, eso no es una paila mocha. Eso no es una paila mocha, es algo espiritual. Él simplemente dijo eso. Y Ratzinger lo que dijo fue, hey, es un lugar y hay gente. ¿Por qué? Porque como malinterpretaron a Juan Pablo II, entonces él dijo, estos berraquitos lo malinterpretaron, entonces yo se los voy a dejar más clarito. Eso fue lo que hizo. No más. ¿Sí te das cuenta? Y no está vacío, es decir, hay personas, hay espíritus, pero no se están muriendo en un fuego natural, no están en una candelada. Hay una cosa que consume como el fuego, ¿cierto? Y que el Señor dice, a ver, ¿a qué se asemejará el cielo? Decía Jesús, se asemeja a una semilla que fue arrojada. Entonces lo que está diciendo Juan Pablo II, hey, el cielo no son unas semillitas en éxtasis místico caminando, no. Es decir, es un estado. Eso es lo que él está explicando, más o menos. Bueno. ¿Algo más? ¿Me estoy poniendo rudo? No. Yo me quiero pues como dar un paréntesis sin meterme en toda esta parte pues como general. Me siento cada vez más... Es como un librito que también... Les voy a decir otro... Bueno. ¿Quién? ¿No estás hablando? Qué pena. No, estabas hablando pasivo. Tenés un botón de eyectar aquí. No, yo quiero pues como comentar, estoy oyendo pues, soy
yo digo, una persona que estoy teniendo fe y soy necio, pues, estoy aprendiendo cada vez a preguntar. Y he leído también un poco, pues, estoy leyendo, que yo te comenté, el libro de Jerusalén, pues, del Papa Ratzinger. Sí, es muy bueno. Y el libro también yo cada vez me siento más contento de estar acá en este lugar. Por lo mismo, porque yo creo que si uno va a conocer a la palabra de Dios, es algo universal. Yo digo que si somos más abiertos en el conocimiento y hay gente de un lado, una doctrina y de otro lado, con ese respeto que vos le das, eso es lo que yo creo que va a unos más conocimientos. Te lo comparo porque yo estudiaba en varias universidades y una era muy casual. Yo llegué una vez a estudiar en la Universidad de Antioquia y me dejó pues descrestado esa universalidad de gente, de razas, culturas, idiosincrasias. Yo creo que ahí es donde va el verdadero conocimiento. El tener gente que piense diferente y no solo centrado a un solo punto, sino en otra doctrina. Y lo veo en esto, que es súper bonito, pues, porque estamos hablando de una palabra abierta totalmente. Que el centro, ¿cuál es? Sí, y te voy a decir algo, pues, como al respecto, gracias por lo que dijiste, esto es clase de Biblia. Esto no es teología. Nosotros aquí no estamos estudiando teología, estamos estudiando lo que dice la Biblia, lo que dice Salomón. Si Salomón se pone a hablar del purgatorio, créanme que aquí damos cátedra de purgatorio. Si Salomón habla de los dogmas o las bulas papales, no, aquí estamos estudiando todas las bulas papales, pero esto es clase de Biblia, ¿cierto? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Si la Biblia nos invita a hablar de eso, por ejemplo en Apocalipsis nos invitó en muchos párrafos a hablar de cosas que generan ese tipo de controversias, pues que se hagan, ¿cierto? Y tuvimos varias controversias y a algunos no les gustó y algunos incluso se quedaron un poco resentidos porque no se les dio como no se les dirigió la clase de Biblia hacia su creencia, ¿cierto? Y se fueron un poco, digamos, molestos, pero es que aquí decimos lo que la Biblia dice, ¿cierto? No podemos ponernos a inventarle más, añadirle algo más a la Biblia, eso es súper peligroso. El mismo Juan dice, si usted le añade una coma, una iota, o sea, un puntico que era chiquitico en el alfabeto hebreo, él dice, eso es anatema, es decir, es peligrosísimo. Entonces nosotros pues en clase de Biblia nos hemos cuidado mucho de eso. Hay un libro que es proporcional a es que qué pena que te lo critique, pero hay un libro... Pablo, espérate, es que yo ni siquiera leí todo lo que él comentó, o sea, ni siquiera lo leí todo, entonces tampoco tienes un punto de referencia para juzgar el libro, y tampoco lo he leído todo, por eso, entonces tampoco... Bueno, pero hay otro librito muy parecido a ese que se llama 55 respuestas a los protestantes, que es del lado católico, que es pésimo. Es pésimo, es terrible. Y lo usan para que misioneros católicos evangelicen y no se dejen comer cuento de los protestantes. En mi casa había uno de esos, y tan de mal es el librito que quemó. Y no lo hice yo, y se quemó. Había una veladorcita ahí y se quemó. Y era pésimo, es decir, completamente amañado. No era ni lo que decían los protestantes, no es lo que decía ni Calvino ni Lutero, todo lo contrario. Era una persona que cogió unos conceptos muy radicales y muy amañados para, digámoslo así, como darle un formato a otro para que se defendiera de. Nosotros no nos tenemos que defender de nadie. Si uno lee la palabra de Dios juiciosamente, si uno tiene el Espíritu Santo, uno no necesita defenderse de nadie. Ni nada nos debería separar. Nada. La palabra se defiende sola. Exacto, se basta a sí mismo. Nosotros no tenemos que defendernos de nadie. De nadie. Defendámonos, sí, de no amar al prójimo. Defendámonos de que el enemigo nos ponga en tentación. Defendámonos de no arrepentirnos. Defendámonos de eso. Y cuando nos defendamos de eso, entonces sí pongámonos a discutir lo otro que es más sutil. Digo yo, no sé. Bueno. Y me voy a leer el libro. Bien. No tengo ya contento antes de que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas y vengan las nubes después de la lluvia. Cuando temblaran los guardianes de la casa y se encorvaran las puertas, es decir, cuando ya las piernas y los brazos
no le funcionen. Y cesaran de trabajar las muelas porque son pocas y se oscurecieran los que miran por las ventanas. Es decir, cuando usted ya no pueda ni masticar y ya no pueda ni hablar. Las ventanas en este caso es una analogía de la boca. Y se cerraran las puertas de fuera. Y se cerraran las puertas de fuera. Y se debilitara el ruido del molino. O sea que usted ya no puede las cuerdas vocales y cesara la voz del ave y debilitara la suya todas las hijas del canto. Estas son puras analogías en seguidilla de los achaques de la vejez. Y habrá temores en lo alto y tropezones en el camino. Y florecerá el almendro y se pondrá pesada la langosta. Es decir, cuando usted ya no pueda ni caminar. Y se caerá la alcaparra, porque se va el hombre a su eterna morada. Y andan las plañideras en torno a la plaza. Plañideras son las mujeres que lloraban todavía se ve mucho en la costa. Plañideras. Les pagan por llorar en los entierros. Las plañideras en Jerusalén y en Israel eran muy características del cortejo fúnebre. Entonces una persona moría y pues iban llorando, iban anunciando, pues, y por eso así se ganaban la vida. Lo hacían muchas viudas. Las mujeres que ya no tenían sustento ejercían la función de plañideras. Antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre el platillo de oro. Vean pues, ¿ustedes alguno estudió gnosis, esoterismo? Nadie. Ok, entonces sabrán que el cordón de plata, esto descontextualiza. La gnosis, por ejemplo, fue creada la de acá. Gnosis o ciencia, en griego, es como el conocimiento de sí mismo. Un hombre llamado, se hacía llamar Samael. Samael era de acá, un colombiano, que se puso a fusionar diferentes artes de Oriente, ¿cierto? Técnicas orientales. Copió mucho de uno que se llama El Cuarto Camino, de Gurdjieff. Y también algo de los yogis, otro poco de metafísica, y empezó a hacer una fusión con todo eso. Y supuestamente la idea de él era ser un maestro jinas, pues un hombre que casi que tuviera la misma manera de ser de Jesús y pudiera atravesar paredes, una cantidad de cosas. La gnosis es un cuento muy, muy largo. Y ellos hablan, por ejemplo, del cuerpo astral, ¿cierto? Son varios cuerpos del ser humano, uno de ellos, el segundo, es el cuerpo astral. El cuerpo astral está unido al cuerpo físico a través de algo que se llama el cordón de plata. Esa idea del bendito cordón de plata la sacaron de una descontextualización, de una analogía que hace la escritura. Entonces todos los que practican meditación trascendental o están en la gnosis, ¿cierto? Intentando desdoblarse, son intentando ver el cordón de plata. Por un hombre que tomó un poquito de todo y saca de acá. Exactamente. El cordón de plata es lo que no deja que tu cuerpo astral se vuele, pues. Lo que nos tiene aquí pegaditos. Como esos aviones de antaño que no tenían control remoto, entonces que los tenían que volar así. Es como algo así. Yo cuando estuve en la gnosis que intenté desdoblarme 20.000 veces y nunca pude. Nunca pude ver un cordón de plata. Bien, antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre el platillo de oro y se haga pedazos el cántaro junto a la fuente y se caiga al fondo del pozo la polea y se torne el polvo a la tierra que antes era. Muy, muy apto el tema para hoy. Y retorne a Dios el espíritu que Él dio. Y retorne a Dios el espíritu que Él dio. Vanidad de vanidades, dijo Coelet, y todo vanidad. Miren cómo termina. Y retorne a Dios el espíritu que Él dio. Que Él dio. Coelet significa el predicador, el que dirige una asamblea. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tremendo. Aquí ya viene el epílogo. Que ya he repetido tanto en tantas clases lo que significa todo esto que ya paso más rápido. Versículo 9 del capítulo 12, ¿cierto? El Coelet, además, eso ya es algo que escribió un discípulo de Coelet, ¿cierto? El Coelet, además de ser sabio, enseñó al pueblo la sabiduría, estudió, investigó y compuso muchas sentencias, o sea, proverbios, aforismos, ¿cierto?
Procuró el Coelet decir cosas agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hinchados de que cuelgan provisiones, y todos son dadas por un solo pastor. No busques, hijo mío, más de esto, que el componer libros es cosa sin fin, y el que demasiado estudia, fatiga al hombre. Es decir, él le dijo, con eso que usted está con el intentar usted buscar la verdad fuera de la revelación, usted va a llegar a fatigarse. Va a llegar a fatiga. Es bueno, sí, va a ser sabio, sí, pero se va a fatigar, porque la felicidad es revelación y no es una construcción del hombre o una adquisición que se puede hacer a través del mundo de los sentidos. Se podría decir mucho, podría uno predicar 2 horas de esto, pero ya vamos a terminar. Versículo 13. Miren, esta viene siendo más o menos como la conclusión de todo el libro, el resumen. El resumen del discurso, después de oírlo todo, es este. ¿Quieren saber? Hubiéramos empezado por esto, ¿cierto? Yo creo que sí. De una vez, para evitarnos tanto problema. El resumen del discurso, después de oírlo todo, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el hombre y el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios ha de juzgarlo todo, aun lo oculto, y toda acción, sea buena o sea mala. Mi versión dice, aún la realizada en secreto. Oculto, sí. Lo mismo. No, esa Biblia no. Lo que vamos a hacer entonces para la otra. ¿Qué vamos a Te hacer? pillé. Vamos a hablar un poquito de este resumen. Vamos a ver la carta de Santiago, que vos propusiste, que es buena. Ahí sí va a haber una discusión muy buena entre las obras y la fe. ¿Qué? El Lutero tuvo tanto problema con esa carta que él la llamó es que la epístola de paja, pero después se retractó. Bueno, en resumen del Eclesiastés es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Lo máximo a lo que puede alcanzar el ser humano en su vida espiritual es a todo aquello que Dios le revele. La revelación de Salomón, ¿cuál era? Era la revelación del Sinaí. El todo de un hombre que tenía la revelación del Sinaí era cumplir los mandamientos, no podía hacer más. Pero ahora nosotros, el todo de nosotros no es temer a Dios y cumplir los mandamientos. Si ese fuera el todo de nosotros, entonces seríamos judíos. El todo de nosotros es conocer a Cristo. El todo de nosotros es dejarnos conocer por Cristo, y el todo de nosotros es vivir como Cristo. Conociéndole, disfrutándolo, teniendo una intimidad, sabiendo cómo piensa, sabiendo que habla, sabiendo que tiene un propósito, experimentando a Dios. El conocimiento de Cristo y la experiencia de Cristo es el todo de un cristiano. El todo de un cristiano te va a dar más que contentamiento. Te va a dar plenitud, que lo decía Sebastián ahorita. El todo de un cristiano no te va a hacer pensar de la vejez como una cantidad de achaques y que después Dios se vaya a dar el espíritu. El todo de nosotros es que sabemos que nuestro espíritu no retorna a Dios como si fuera un aliento de vida que después se va, que Dios lo da y después se va y nosotros nos vamos derrumbando como marioneticas. El todo de nosotros es que sabemos que nuestro espíritu es individual, que tiene conciencia propia y que Dios ama relacionarse con esa conciencia que nos dio y con ese espíritu que proviene de Él, pero que también es nuestro. Y en ese acto de amor Dios nos dio una participación de su vida a través de Cristo. Entonces, el todo de nosotros es muy grande, el todo de un cristiano es muy grande. Por eso nosotros decimos, sí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero nosotros no hablamos ni de la vejez, ni de la vida futura como si fuera algo oscuro.
Nosotros incluso hablamos que lo oscuro es esto y que lo porvenir es lo claro. El apóstol Pablo decía, entonces, ahora nosotros vemos como tras un espejo empañado, pero cuando llegue el día, es decir, cuando llegue Jesucristo, por segunda vez, vamos a ver las cosas tal cuales son. Y lo vamos a conocer a Él, o sea, a Cristo, tal cual Él nos conoció. Se nos van a destapar todas las imposibilidades de los sentidos, todos los problemas del pecado, toda la separación que de Dios teníamos nosotros. Eso se va a derrumbar. Ese es el todo de nosotros, creer y afianzarnos en esa verdad. Hombre, pero entonces también igual, esa fe también es resignación porque todo es como para después de que usted muera. Hombre, si usted piensa así, pues le tengo buenas noticias. Porque tenés a tu disposición el Paráclito, el Espíritu Santo, que puede venir a vos en algún momento y decirte, el cielo es real y aquí te toco. Y si no crees, entonces encerrate con él y decir, no creo, pero te creo. Y en eso el Señor, aprovechando ese poquito de fe, porque sea poquita, sea mucha o sea mediana, a mí me funcionó la poquita fe para experimentarlo. Entonces, si usted tiene mediana fe, pues entonces le va a funcionar mejor. Jesús incluso comparaba la fe con lo más pequeño que es un grano de mostaza. El grano de mostaza es la mitad de una ajonjolí. Entonces era lo más pequeño a lo que ellos podían comparar. O sea, su fe pequeña, o sea, mucha, igual va a ocurrir. Entonces, tenemos esperanza. El Eclesiastés nos sirve a nosotros para demostrarnos que una persona sin Dios definitivamente no vale la pena vivir una vida sin Dios. Definitivamente una vida sin Dios es perdición, es perdedera de tiempo, es vanidad de vanidades. Consiga o no consiga, aparente ser feliz o no aparente ser feliz, es vana. Una vida sin el temor del Señor y sin recibir su Espíritu Santo es como si nosotros fuéramos, qué pesar, y disculpen decirlo de esa manera, como si fuéramos un amasijo de carne pensante que nace, crece, se reproduce si acaso y muere. Eso es una persona sin Dios. No tiene esperanzas, no tiene expectativa, no cree que va a resucitar y no tiene una intimidad con Dios, que es lo peor de todo. Porque usted puede no tener una esperanza y decir, no, yo no sé, lo de la resurrección, yo como que sí, yo sí lo creo, pero eso como que uno lo ve muy lejano. Pero usted aún a pesar de ver eso muy lejano puede tener una relación con Dios y ahí recibir su contentamiento. Pero quien no tiene a Dios, definitivamente, lo único que lo va a poder llenar en este mundo son las cosas que no lo pueden llenar a uno. O sea, que va a ser su vida ciclante, ¿no? Como un reciclaje, como un compostadero eterno ahí. Bueno, pero entonces esa fe hay que desaplicarla. Esa fe hay que aplicarla. Claro, es que la fe, quien no aplica la fe no va a ver el producto de la fe. Como lo que está diciendo el conocimiento. Pero recordemos algo, que la fe no es, la fe tiene un periodo transitorio. La fe es partir de un punto A para llegar a un punto B. El problema muchas veces es que nosotros hemos interpretado que la fe es quedarme en un punto A sin que nunca pase el punto B. Si mi fe no me está llevando al punto B, entonces yo tengo que cuestionarme qué fe tengo o en qué estoy creyendo. O sea, que la fe tiene una mediación de temporalidad. Yo no puedo hablar de fe si no hablo de un espacio de tiempo. Por eso en el cielo no hay fe. Porque en el cielo todo es. Como no hay tiempo, entonces allá todo es. Yo soy el que soy. En cambio acá nosotros podemos decir, yo seré, ¿cierto? Yo seré, eso es fe. Esperanza, la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? Esa es la fe, eso es lo que nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu perfección, porque nos has escogido, Señor. Aquí se han hablado muchas cosas, Padre. Tú sabes que nuestra intención es estudiar y escudriñar tus escrituras. De tus escrituras han partido muchos conceptos, filosofías, interpretaciones. Pero sabemos que la verdad es uno y solo una es, Señor. Algunos podremos estar cerca, lejos, a medio camino de la verdad en la revelación, pero te pedimos que lejos o no, cerca o no, de estar de esa revelación, Señor, en tu palabra, no permitas, Padre, que te dejemos de amar
por encima de todas las cosas y que amemos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos, Señor. Pese a que desconozcamos muchas realidades del cielo, de la tierra, de las realidades del primer, segundo y tercer cielo, Señor, de lo que hay abajo en el abismo o arriba en el cielo, te pedimos que no nos dejes, Señor, que nos apartemos de tu amor y reflejar ese amor en los demás. Porque ahí, Señor, se cumplen todas las palabras que has dicho a través de tus profetas, Señor. Y también se cumple, Padre, todo lo que está revelado en tu palabra, en tu escritura, Señor. Yo te doy gracias y te pido que así sea para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces empezamos con Santiago. Las cartas. Gracias, Pablo. Sí, gracias. Y es cortica. Sí.